Buenas gente y bienvenidos a La Puerta del Norte. Si volvemos por un momento al primer vídeo publicado en el canal, hace cosa de algo más de un año, en él expresaba una cierta sensación de angustia ante la perspectiva de verme constantemente seducido por la idea de abordar proyectos grandes, que incluyesen la construcción de mundos enteros de escala y magnitud desorbitadas. Y aunque por aquel entonces no aludiese específicamente a Syncrail, sin duda este era el proyecto de tal desbordante magnitud que a la vez me abrumaba y me quitaba el sueño. Originalmente, este vídeo iba a ser poco menos que una disección de mi proceso creativo a la hora de desarrollar mi videojuego, Syncrail, pero a medida que iba articulando el guión me di cuenta de que tenía más sentido enfocarlo de una manera un poco distinta, de abordar la cuestión con una escala más amplia, si se quiere, y puede que esta sea la palabra clave, escala. Y es que toda esta idea romántica de crear un universo desde cero está muy bien, pero luego está la realidad de enfrentarse a semejante titán, y es aquí donde entra esa angustia de la que hablaba antes, esa vieja compañera que constantemente trato de dejar atrás sin demasiado éxito, y de la angustia nace la desilusión, y el conformarse con que aspirar a realizar algo más asequible sea un sucedáneo lo suficientemente efectivo como para calmar nuestras ansias creativas más desbordadas. Spoiler, no lo es, nunca lo es, al menos no en mi caso. Pero entonces, ¿qué nos queda? Por un lado, la amarga resignación, y por otro, molinos que se nos asemejan temibles gigantes hasta donde alcanza la vista. Pues si todo o algo de toda esta fumada ha resonado contigo, no te preocupes, porque has dado con el vídeo y el canal correctos. En el vídeo de hoy voy a contaros cada una de las claves con las que he ido dando a lo largo de los últimos meses, desde que decidí retomar el desarrollo de Syncrail, para sortear algunos de los mayores obstáculos que hasta ahora me habían parecido insalvables, y hacer que en los últimos 3 meses haya logrado realizar progresos más significativos que en los pasados 3 años, y que poco a poco y cada vez más vaya atisbándose esa lucecita al final del túnel, y como no puede ser de otra manera, a la luz no hay tinieblas que queden sin disipar, y esos amenazantes gigantes se nos comienzan a revelar como lo que verdaderamente son, y como bien es sabido que ancha es Castilla, comencemos de una vez a caminar entre estos majestuosos molinos porque nos espera un largo camino por recorrer. Empecemos por el principio. Está genial eso de lanzarse como un kamikaze a abordar un proyecto de gran escala, pero ¿cómo de grande es esa escala? Esta simple pregunta puede parecer insignificante, pero os aseguro que tiene el potencial para cambiarlo todo, por lo que os recomiendo que os la hagáis cuanto antes a la hora de emprender un proyecto creativo. De hecho, es una pregunta que yo mismo evité hacerme durante mucho tiempo, por miedo a que el simple hecho de querer definir la envergadura del proyecto fuera a restarle calidad al producto final, así que mi enfoque tendía a ser poco menos que tirar pa'lante con todas las ideas que tuviera de manera indiscriminada, esperando que de alguna forma todas las ramificaciones que iban surgiendo a partir del concepto original acabaran fusionándose de manera mágica y armoniosa en lugar de seguir ramificándose ad infinitum. Este es un problema grave y sonado que ha afectado a artistas de renombre. En mi caso, cuando pienso en un hipotético futuro jugador de Syncrail, lo imagino recorriendo todo tipo de localizaciones y encontrando experiencias únicas e increíbles en cada una de ellas. Imagino bosques, desiertos, montañas y páramos helados, templos antiguos y en general todo lo que suele configurar el imaginario común de los universos de fantasía. También imagino localizaciones más únicas, concebidas específicamente para el universo de Syncrail y que poseen una identidad visual que se aleja algo más de todos esos convencionalismos. Pero sobre todo, lo que más imagino son ciudades. Muchas ciudades. Y es que es en los entornos urbanos donde, en mi opinión, este tipo de juegos suelen brillar más. Esos momentos en los que tenemos la posibilidad de explorar y perdernos entre las calles de lugares de todo tipo, pudiendo atisbar en el proceso cómo la identidad que los hace únicos se ve reflejada en todos los ámbitos, ya sea en su arquitectura, sus tradiciones o la propia gente que los habita. Y hasta cierto punto, tiene mucho sentido el aspirar a crear un mundo rico en el que estas localizaciones sean numerosas y variadas, pero la contraparte de esto es simple, todo tiene un precio. Y en el desarrollo de un proyecto, esto se traduce en el coste del tiempo de producción. Si continúas incorporando cada una de las localizaciones que aún a día de hoy siguen ocurriéndoseme para el mundo de Syncrail y que encajan de una manera tan perfecta que casi parece que siempre hubieran formado parte de él y que yo simplemente las esté descubriendo en lugar de concebiendo, entonces efectivamente la luz se alejaría cada vez más y el túnel volvería a quedar sumido en las sombras. Y es que concebir estas localizaciones supone un esfuerzo prácticamente igual a cero, ya que como ya he comentado, son muchas las ocasiones en las que estas ideas se presentan casi por inspiración y no como fruto de un proceso creativo consciente y estructurado. Sin embargo, el coste en tiempo de materializar cada una de ellas, aun las más contenidas y discretas, es precisamente lo que hace que el proyecto se vuelva inabarcable. En el caso de Cires, una de las primeras localizaciones del juego, encontramos uno de estos entornos urbanos ricos. El concepto de Cires es muy concreto, pero a la hora de llevar este concepto a la práctica, comienzan a surgir pequeños brotes aquí y allá, ideas que emergen poco a poco a partir del concepto original y que me tientan
refuerzan constantemente para que las incorpore de alguna manera a estas primeras horas de juego. Así, en mi cabeza puedo tener claro cuál es el recorrido concreto que los personajes realizarán por Cires, con qué NPCs interactuarán y qué eventos desencadenarán en el proceso que sean vitales para que la narrativa del juego avance. Sin embargo, muchas veces ocurre que es precisamente en el contenido secundario y opcional donde se suele encontrar el alma de estos mundos que nos parecen tan reales y que no podemos evitar sumergirnos en ellos por completo. Así, es inevitable que se me vayan ocurriendo ideas sobre viviendas particulares a las que el jugador puede acceder e interactuar con sus residentes sin que esto tenga la mínima repercusión sobre la narrativa del juego, pero que sin embargo aporten esos destellos de realidad al darnos a conocer un poco más de la identidad de los habitantes de esta localización y de su perspectiva personal sobre los eventos que afectan al mundo en que viven. Así que se trata de un equilibrio delicado, porque por una parte hay que tener la suficiente determinación para excluir del proyecto algunas ideas por brillantes que nos puedan parecer, pero a la vez no debemos de perder de vista el hecho de que sea precisamente esas ideas espontáneas, aunque no esenciales, las que les puedan acabar dando ese extra de autenticidad a nuestro proyecto y haga que conecte a un nivel mucho más profundo con aquellos que lo experimenten en el futuro. La solución, en mi caso, puede parecer algo fría, pero estoy convencido de que es sin duda una de las decisiones que mayor impacto van a tener en la viabilidad real del desarrollo de Syncrail, y consiste en limitar, numéricamente y de manera clara, el contenido a incluir para cada uno de los ámbitos del desarrollo del proyecto de antemano. Esto quiere decir que por más que mi primer impulso sea incluir varias zonas de bosques distintas porque de lo contrario no se sentiría que el mundo de Syncrail es real, en la práctica tengo que dejarme guiar por un enfoque más realista y pragmático. Al final, los videojuegos llevan décadas demostrándonos que a veces no hace falta una cantidad desbordante de contenido para que los mundos que nos presenten se sientan como ricos. El mundo de San Andreas nos parece inmenso por lo distintas y únicas que son sus diferentes localizaciones, y por la cadencia narrativa con la que se nos induce a permanecer en algunas de ellas antes de poder acceder a las siguientes. Si en lugar de ello se nos diera acceso a todo el mapa desde el principio, estoy convencido de que la sensación de estar recorriendo un mundo enorme se desvanecería. Retomando un ejemplo clásico del canal, ya que todos conocéis mi cariño especial por Final Fantasy IX, lo que tenemos es un mundo abierto que nuevamente se asemeja enorme, y sin embargo, cuando se realiza el ejercicio de listar las localizaciones reales que visitamos en el juego, nos damos cuenta de que en realidad no son tantas como nos parecía en un principio. La clave es que están muy bien elegidas y distribuidas a lo largo del mapa, o al menos este es el caso durante los primeros compases del juego, cuando nos encontramos en el continente de la niebla. Estoy seguro de que no soy el único que considera que es precisamente en este continente inicial donde se encuentra el alma del título, con todos estos reinos ricos en identidad y tradición, y con vínculos históricos entre ellos que incluso se reflejan a nivel de arquitectura y cultura en sus regiones fronterizas. Sin embargo, a medida que el mundo se nos abre, no tardamos en darnos cuenta de que el resto del mundo de Gaia se encuentra prácticamente vacío. Y sí, el concepto de un continente aislado y que ha caído en el olvido hasta cierta medida es interesante y funciona muy bien si se hace una vez, pero lo que nos encontramos en Final Fantasy IX es que una vez salimos del área inicial, todo lo que nos encontramos son lugares extremadamente remotos y en los que continentes enteros están prácticamente vacíos y parecen existir para albergar apenas un par de localizaciones relevantes. Y prestar atención a juegos como Final Fantasy IX y estudiar sus mundos con énfasis analítico es algo que me ha ayudado enormemente, ya que, como bien sabéis, este título no solo es importante para mí, sino que en gran medida se puede considerar como mi fuente principal de inspiración a la hora de concebir mi propio universo de fantasía como es Syncrail. Analizando, como digo, el mundo de Gaia y la distribución del contenido del juego, llegué a la conclusión de que para mí habría sido mucho más disfrutable si se nos hubiera dado un mundo algo más pequeño, quizá con menos continentes por explorar, pero en el que cada nueva localización tuviera esa misma densidad de culturas ricas y entrelazadas unas con otras. Y así llegué a una conclusión que parece un poco arbitraria, pero que cuanto más lo pensaba, más sentido parecía encontrarle. Si estoy utilizando Final Fantasy IX como principal obra de inspiración y referencia, y personalmente pienso que el juego habría sido más disfrutable si su mundo hubiera sido más contenido y condensado, la respuesta estaba clara. El mundo de Syncrail debería ser, tanto en extensión y cantidad de ubicaciones relevantes, como en extensión en términos puramente narrativos, equiparable a la cantidad de contenido jugable correspondiente al continente de la niebla en Final Fantasy IX. Y lo mismo ocurre con las áreas contenidas dentro de dichas localizaciones. Como decía antes, se me pueden ocurrir infinitas ideas para incluir en una localización como Cires, que esencialmente está caracterizada por su rica tradición en el cultivo de viñedos y la elaboración de vinos, el gran poder económico y militar de la familia que la gobierna y la asociación de esta con la simbología del búho, que se ve reflejada en toda la identidad estética de la ciudad.
Así que una vez tengo claras todas las localizaciones que el jugador visitará como parte de la historia y algunas otras opcionales, de repente se me ocurre que sería una idea genial que el jugador pueda visitar una de las principales fábricas de barriles de vino, ya que esto tendría mucho sentido con la identidad de Cires. El problema es que inicialmente la trama, tal y como la concebí, no incluye ningún segmento narrativo que pueda encajar con esta idea, por lo que su inclusión, por muy conveniente que pueda parecer, en la práctica solo supondría dedicar sesiones extra de trabajo para crear el modelo 3D de la fábrica, ilustrar cada una de las áreas jugables de esta, crear NPCs específicamente diseñados para esta parte del juego con sus diálogos y rutinas de movimiento, etc. Es decir, la fábrica de barriles constituye un ejemplo perfecto del tipo de contenido trampa a evitar si de lo que estoy tratando es de estructurar un proyecto verdaderamente viable. De hecho, Final Fantasy IX es también un perfecto ejemplo de cómo las localizaciones que podemos recorrer nos parecen mucho más grandes y vastas de lo que lo son en realidad. Por ejemplo, en las cinemáticas en las que se nos presentan algunas de las principales urbes, como Alexandria o Limblum, estas se nos muestran como inmensas, y sin embargo, una vez hacemos un recuento de las zonas que el juego nos permite explorar, nos damos cuenta de que en realidad se trata de poco más de un par de calles interconectadas, aumentando algo más su número en el caso de Limblum al contar con diferentes barrios. La magia está en que el juego siempre nos mostrará en segundo plano atisbos de otras zonas que parecen querer corroborar las dimensiones que apreciamos en dichas cinemáticas, pero el acceso a dichas zonas siempre queda convenientemente fuera del alcance del jugador, lo que hace que la ilusión de la escala se mantenga mientras que las zonas realmente jugables del juego se mantienen dentro de unos límites que permitieron que pudieran ser abordadas por los profesionales que formaron parte del equipo del desarrollo del título. De esta manera, y aunque como digo, esta delimitación pueda parecer un poco arbitraria, de pronto pasé a contar con unos números muy definidos a la hora de establecer el máximo de localizaciones que compondrían el mundo del juego. Así que si el primer impulso, como digo, es que el mundo de Syncrail cuente con decenas de reinos para que dé la sensación al jugador de estar explorando un mundo real, ahora el número de reinos ha quedado artificialmente limitado, y eso, aunque pueda parecer lo contrario, es maravilloso. Y una vez delimitado el número de localizaciones jugables, es mi desafío como creador el destilar cuáles de esas multitudes de ideas originales que tenía para construir el universo de Syncrail son las que pasarán en el corte para proporcionar la experiencia más rica posible para cada uno de los pasos que los jugadores den a medida que se sumerjan en esta aventura. Con el siguiente punto no me voy a extender tanto, en parte porque es algo que ya comenté en el vídeo sobre los placeholders, pero básicamente la idea es establecer flujos de trabajo claros y hasta cierto punto inflexibles, con el objetivo de centrarnos en avanzar en un determinado aspecto de nuestro proyecto en lugar de dispersar nuestro esfuerzo creativo en demasiadas áreas a la vez, lo que al menos en mi caso encuentro un enfoque poco eficiente. Al centrarnos en tareas concretas y encontrar ese flujo de trabajo óptimo para abordarlas en sucesión, casi como si de una cadena de montaje se tratase, los resultados obtenidos comienzan a ser mucho más consistentes y la eficiencia del sistema de trabajo tiende a incrementarse cada vez más, ya que al repetir la misma estructura en ciclos, poco a poco comenzamos a encontrar pequeños atajos que solo funcionan cuando se trabaja con estos aspectos concretos, pero que no son necesariamente aplicables al resto del proyecto. Y es por ello que en el mencionado vídeo de los placeholders comentaba que en la actualidad estoy centrado en la producción de escenarios para el juego, por lo que el uso de estos placeholders me sirve precisamente para comenzar a incorporar personajes y poder testear sus mecánicas y animaciones sin tener que trabajar en los modelos de personajes en este momento, lo que interrumpiría mi flujo de trabajo actual y reduciría la eficiencia del desarrollo del proyecto. Sin duda, uno de los mayores desafíos a los que me enfrento a diario es al hecho de que soy una única persona tratando de llevar a cabo un desarrollo ambicioso de un videojuego. Generalmente, un proyecto de una envergadura similar contaría con decenas de personas altamente especializadas trabajando conjuntamente para lograrlo. En este sentido, me encuentro con desventajas más que evidentes. ¿Pero existe alguna ventaja de trabajar solo? Para contestar esta pregunta, consideremos el caso del arte conceptual en videojuegos, y más concretamente en videojuegos 3D. Cuando el desarrollo es llevado a cabo por un equipo mediano o grande, el caso más habitual es que el proyecto cuente con artistas conceptuales que serán los que plasmen las ideas que más adelante se traducirán en personajes, objetos o escenarios, y que lo hagan de modo que contribuya de la manera más efectiva posible a que aquellos miembros del equipo que se encargarán de modelar todos estos elementos para el arte final del juego puedan tener una idea clara de cómo diseñar dichos modelos para que el resultado se ajuste lo más fielmente posible a la idea original contenida en dicho arte conceptual. Esto implica que para tener el modelo de un personaje, por ejemplo,
ejemplo, se requiere en el mejor de los casos de al menos 2 artistas de campos muy distintos trabajando de manera coordinada, y siendo lo más común que además el proceso no sea unidireccional, sino que cada versión del modelo 3D propuesto por el modelador deba ser revisado por el supervisor del proyecto, de manera que en ocasiones se identifiquen errores a corregir, lo que a su vez podría hacer que el propio artista conceptual tuviera que volver sobre sus pasos para proporcionar al modelador nuevo arte conceptual que comunique de una manera más efectiva aquellos detalles del diseño que puedan resultar conflictivos a la hora de traducirse al ámbito del 3D. En este caso, el hecho de haber invertido tiempo y esfuerzo en aprender las distintas disciplinas artísticas para el tipo de proyecto que quería llevar a cabo hace que, aunque el volumen de contenido requerido siga siendo desbordante, al menos tenga la ventaja de poder sortear algunos de estos problemas que suelen ocasionarse en proyectos más grandes que requieren de la coordinación de artistas de diferentes campos. Cuando empecé a trabajar en SingGrail, uno de mis primeros impulsos fue el de realizar ilustraciones de cada uno de los personajes principales y secundarios, y también de cada NPC genérico. La justificación estaba clara, y es que, aunque en el juego los personajes van a ser modelos 3D, necesitaba algo de partida que actuase a modo de blueprint a la hora de crear dichos modelos. Además, todo el arte 2D realizado me serviría como práctica y material para mi portafolio, todo ello obviando el hecho de que como artista con gran predilección por el 2D, pocas cosas disfruto más que creando imágenes que se correspondan con las ideas que tengo en mi cabeza a la hora de dar forma al universo de SingGrail. Pero aquí no estamos para hacerme feliz. Eso es uno de los factos más contundentes que he aprendido con el tiempo. Aquí estamos para lograr un objetivo concreto, un objetivo ambicioso, y por lo tanto tenemos que ser capaces de tomar decisiones que vayan en pro de la eficiencia. Es por eso que la resolución a la que llegué a este respecto es la de aprovechar al máximo la ventaja de ser tanto el artista 2D como 3D del juego, y traducir directamente las ideas que tengo para los personajes a los modelos 3D finales que aparecerán en el juego, saltándome el innecesario paso de crear arte original para estos, ya que si algo bueno tiene el hecho de trabajar solo en este proyecto es que no tengo la necesidad de comunicar ninguna idea de manera efectiva a otro miembro del equipo. En cambio, los escenarios del juego sí serán ilustraciones en 2D, lo que permite que mi alma de artista pueda estar en paz, ya que no por nada los escenarios de fantasía son de hecho mi cosa favorita de ilustrar en esta vida. Así todos ganamos, quiero decir, gano yo, pero estoy yo solo, así que ni gano ni pierdo, supongo. Pasemos al siguiente punto. Cada uno de los puntos expuestos anteriormente ha contribuido enormemente y de manera inconmensurable a aumentar la eficiencia en lo que al desarrollo de SingGrail se refiere, pero de todas las decisiones que vamos a ver hoy, la que estoy a punto de revelar es sin ningún tipo de duda la que va a hacer que de hecho este proyecto sea verdaderamente viable y no simplemente un sueño sostenido a base de ilusiones. Y de lo que estamos hablando no es de otra cosa que de la decisión de hacer todas las ilustraciones de los escenarios del juego en pixel art. Ojo, que con esto no quiero decir que las ilustraciones finales del juego vayan a estar en este formato. Mi intención es crear primero las versiones pixel art de todas las ilustraciones del juego, sí, pero únicamente para crear después versiones en alta resolución a partir de estas. Gente, de verdad, no existen palabras que puedan transmitir con la suficiente contundencia lo importante que fue para el proyecto el momento eureka en el que esta idea se me ocurrió unos cuantos meses atrás. Perdonad si hablo como si hubiese encontrado la panacea o el santo grial, pero es que es exactamente lo que es. Las pruebas que he realizado comparando el tiempo que me lleva en promedio el realizar una ilustración directamente en alta resolución o hacerla primero en pixel art y luego crear una versión escalada a partir de esta con exactamente el mismo nivel de acabado que el primer caso, deja claro y sin lugar a dudas que con este método produzco aproximadamente 10 veces más cantidad de arte visual en el mismo periodo de tiempo de lo que solía hacerlo anteriormente. Y con lo que estoy observando últimamente, parece que esta eficiencia todavía podría llegar a aumentar mucho más en el futuro. Y es que para los que llevéis un tiempo por aquí, puede que os hayáis dado cuenta de algo, y es que me gusta dibujar detalles. Me gusta mucho dibujar detalles, pero mucho. Y eso está genial. De hecho, es una de las características de mi estilo propio de las que más orgulloso estoy. Y creo que ya he comentado en alguna ocasión la increíble satisfacción que me produce dibujar la textura de la madera y todos esos otros materiales con micro roturas e irregularidades que hacen que cada elemento se convierta en único. Sin embargo, todo esto tiene una consecuencia terrible en lo que a producir grandes cantidades de arte de manera eficiente se refiere, como requiere un proyecto de las dimensiones de SingGrail. Y es que ocurre que muchas veces no puedo evitar dejarme llevar por el impulso de comenzar a trabajar en este tipo de materiales que tanto me gusta dibujar y aplicar a esas partes del dibujo una cantidad de detalle muy superior al resto de la ilustración en una etapa demasiado temprana, en la que lo ideal sería precisamente comenzar a definir poco a poco y de manera escalonada toda la escena, para añadir capas sucesivas de detalle al conjunto de forma gradual. El gran problema es que a pesar de ser consciente de que este ha sido siempre uno de mis
grandes desafíos como artista, y algo en lo que he trabajado activamente en mejorar, ocurre que a pesar de mis esfuerzos por intentar establecer un enfoque más productivo a la hora de ilustrar, sigue siendo bastante común que vuelva a dejarme llevar por mis viejos vicios y me lance de cabeza a detallar áreas específicas antes de tiempo sin que ni siquiera me dé cuenta de ello. Pero es aquí donde entra el tremendo hack que me permitió darle por fin la vuelta a esta situación. Y es que, ¿sabéis qué es lo primero en quedar limitado cuando se trabaja con una resolución mucho menor? Efectivamente, los detalles. Lo chulo de esto es que a pesar de trabajar con píxeles, de alguna manera me las ingenio para conseguir que el nivel de detalle percibido sea similar al de una ilustración en alta resolución, al menos cuando se observa la imagen desde lejos. Y es que esta es la magia del pixel art, y es que para alguien que tenga cierta experiencia a la hora de renderizar materiales con cierta tridimensionalidad, sea en un estilo realista o más estilizado como en mi caso, trabajar en escala de píxeles hace que el proceso sea extremadamente más sencillo que si se compara a ilustrar en archivos con tamaño y resolución más elevados, pudiendo realizar pequeñas variaciones en tonos y en iluminación con un esfuerzo incomparablemente menor. Y una vez tengo una versión en pixel art de un escenario completo, para el cual, como ya hemos dicho, la cantidad de detalles de cada uno de los elementos queda artificialmente limitada por la propia resolución a la que trabajo, el resto consiste en escalar la imagen a un tamaño mayor, suavizar las transiciones de colores para eliminar el efecto pixelado, y ahora sí, si hay algún elemento en particular sobre el que me gustaría aplicar un nivel de detalle mayor por puro gusto, puedo permitirme hacerlo sabiendo que el resto de la ilustración ya se encuentra en un estado aceptable para ser utilizada como arte final en el juego. Además, a todo esto podríamos sumarle una decisión adicional que decidí adoptar, que consiste en la norma autoimpuesta de no trabajar en el rescalado de las ilustraciones hasta que no estén completos todos y cada uno de los escenarios del juego. De esta forma me aseguro de priorizar la producción del arte para cada zona jugable del juego, aunque sea en una versión alfa por llamarlo de alguna manera, antes de ponerme a pulir dichas ilustraciones en sus versiones finales en alta resolución, lo que me permitiría implementar directamente las versiones pixel art en mi proyecto en Unity y poder testearlas y modificarlas en caso de que sea necesario hacer ajustes para mejorar el gameplay, por ejemplo en todo lo relativo a ajustar las colisiones. Y en última instancia, no habría que descartar la posibilidad de que en caso de que el desarrollo acabase por salirse por completo de mis capacidades y me viese en una situación en la que tuviera que realizar ciertas concesiones creativas para poder lanzar el juego, aunque sea a costa de renunciar a parte de mi visión creativa, podría concebir un escenario en el que decidiese que finalmente el juego sea de hecho lanzado con las ilustraciones en sus versiones en pixel art, lo que sin duda ahorraría meses de trabajo dedicados a la tarea del rescalado. No es un escenario ideal, desde luego, pero puestos a elegir, preferiría lanzar el juego en pixel art que no lanzarlo nunca. Aunque por supuesto, confío en que gracias a todas las medidas explicadas a lo largo de este vídeo, seré capaz de lanzar el juego tal cual siempre lo he visualizado. Y con esto nos queda una última clave por desentrañar, y esa clave es la puerta del norte. Efectivamente, y aunque pueda parecer contraintuitivo, el hecho de dedicar una parte considerable de mi tiempo a crear contenido para este canal ha sido otro más de los factores que han resultado determinantes en lo que aumentar la eficiencia del desarrollo de Syncrail se refiere. Digo que puede parecer contraintuitivo porque a primera vista parecería que dedicarle tiempo a cualquier otra cosa que no sea al propio desarrollo sería poco menos que tirar piedras contra mi propio tejado, pero en la práctica ocurre algo sorprendente y maravilloso con esto, y es que el propio hecho de ser consciente de que tengo que sacar nuevos vídeos que muestren el progreso del proyecto con cierta frecuencia hace que de hecho tienda a trabajar de una manera mucho más ordenada, enfocada y pragmática, centrándome en aspectos concretos del desarrollo que puedan traducirse en vídeos temáticos y autocontenidos que exploren el proyecto desde diferentes ángulos y me permitan daros a conocer este universo poco a poco en su conjunto. Por ejemplo, el hecho de decidir que quería hacer un vídeo temático sobre Cires hace un tiempo hizo que me tuviera que enfocar especialmente en trabajar en sus distintas zonas, así como en plasmar la identidad visual de la propia Cires en su conjunto, y todo ello resultó ser extremadamente beneficioso para el proyecto, induciéndome a enfocarme en crear la gran mayoría de los elementos 3D y sus versiones pixel art para esta zona inicial del juego en un periodo de tiempo muy delimitado. Y con esto habríamos cubierto las 5 claves más importantes que me han permitido por primera vez enfocar de una manera más pragmática y realista el desarrollo del proyecto con el que llevo soñando toda mi vida. Por supuesto quedan otras muchas prácticas y cambios de mentalidad que he adoptado a lo largo de los últimos meses que también han contribuido en este aspecto, pero su impacto no ha sido ni de lejos tan decisivo como las que hemos comentado a lo largo de este vídeo, así que en todo caso creo que será mejor comentarlas en futuros vídeos sin entrar en tanto detalle. Como reflexión final, entiendo
entiendo que algunas de estas claves son muy específicas de mi proyecto y circunstancias personales, por lo que es bastante probable que muchas de ellas no sean aplicables para otros proyectos creativos. Sin embargo, lo que considero que puede ser extraído a partir de la disección de estas y posee un gran valor para cualquiera que tenga la aspiración de sacar adelante un proyecto ambicioso es el hecho de constatar cómo es precisamente el lanzarse de lleno y con total determinación a abordar aquellos proyectos que verdaderamente nos apasionan, lo que hace que en última instancia, y ante la constante frustración de volver a darse cabezazos contra los mismos muros, poco a poco esos muros comiencen a agrietarse. El ingenio humano hace de las suyas y donde antes solo había callejones sin salida, de pronto comienzan a dibujarse sendas que antes nos eran imperceptibles. Así que no por nada terminaba la introducción de este vídeo con una referencia a la obra del que ha sido llamado el príncipe de los ingenios. Por mi parte esto sería todo por hoy. Recuerda dejar un like y suscribirte para no perderte las novedades del desarrollo de Syncrail y cuéntame en los comentarios qué desafíos te has encontrado a la hora de sacar adelante tus proyectos. Estaré encantado de leer vuestras experiencias. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!